Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Bueno, quería decir que me hacía ilusión reseñar estas dos fragancias porque son fragancias que he comprado, llevan ya un tiempo en el mercado. En concreto, esta es de la Chanson d'O, distribuida por el grupo Coty. Voy a hacer la aproximación y me interesa que lo veáis. Esta es de 200 mililitros, 6,7 onzas fluidas americanas, distribuida por Grupo Coty en París, pero realizada en España las dos. Aquí podemos apreciar en la aproximación una vez abierta 36 meses. Esta es igual que esta, el tamaño y la distribución no quiero volcarlo mucho porque si no se puede salir el líquido, que eso también hay que tenerlo en cuenta. Realizada lo mismo, distribución Grupo Coty, 36 meses una vez abierto y 6,7 onzas fluidas americanas, 200 mililitros. Vale, pues la podemos encontrar en tamaños de 100 mililitros y 200 mililitros. Yo compré la de 200 mililitros. Bueno, porque sencillamente son ultra baratas, es decir, en un rango inferior a 10 euros para mí es ultra barato. Son dos fragancias económicas y dentro de las económicas las considero ultra barato menos de 10 euros. Con lo cual, si hay una versión que merece la pena tener en tamaño de 200 mililitros antes que de 100, pues la compré por eso. Son dos fragancias que merece la pena tener. Para chica, en concreto, os comento la Chanson d'O, esta es la Mar Azul. Va por rosca, como he dicho, es en Splash y vaporizador no existe y siempre ha tenido el mismo diseño. Esta es más moderna, llevará unos posiblemente 8, 9, 10 años en el mercado. Es una concentración eau de toilette floral acuática para mujer. Bueno, transporta a un día de mar. Y Chanson d'O es una canción de agua, traducido al español. Son fragancias distribuidas por el grupo Coty. Y bueno, veis como en la botella. Y bueno, esa forma que tiene es una forma, bueno, bastante bonita. Es ese resalte que tiene aquí. Bueno, es en relieve, es un grabado, que es lo que está realizado todo esto es un grabado que tiene, o sea, está bien ejecutada, bien realizada para ser ultra barata. Y bueno, os comento de esta Mar Azul. Concentración eau de toilette ambas para mujer, transporta, bueno, la frescura de un día de mar, la frescura veraniega y demás, es una fragancia fresca. Y en su color lo dice también todo, nada más verlo. Las notas de salida, comento, son salida de albaricoque, grosella negra y mandarina. Tiene un corazón de fresía, que es una planta bulbosa nativa en África. Por cierto, hay 15 especies nativas en África de ese tipo de planta bulbosa. Son en total eso, 15 especies nativas. Luego tiene rosa de Damasco y lirio de los valles. En el fondo tiene un fondo de vainilla, ámbar y almizcle. Bueno, vamos con la siguiente. Esta es la Chanson d'O clásica. Se lanzó en el año 1995. Es esta la primera fragancia Chanson d'O que salió al mercado. Veis que es igual, exactamente igual. Hay varias versiones. Esta Chanson d'O, la clásica, que es esta, la Chanson d'O Mar Azul, que es esta, pero hay más versiones que he visto por internet. Bueno, esta en concreto, es un clásico. Y en concreto, pues se han gastado en el hogar un montón de botellas de este tipo. Esta sí que lleva, pues posiblemente cerca de 10 años en el mercado, no es exactamente la fecha de lanzamiento, ni los perfumistas, pero sí que lleva ya también tiempo. Pero claro, esta es la clásica, la de 1995, y es la que más ha estado tantos años en casa con nosotros. Bueno, es una fragancia fresca y floral a la misma vez. Tiene salida de albahaca, mandarina y lavanda. En su corazón tiene cardamomo, jazmín y mango.
y un fondo de sándalo y abatonca. Particularmente la he podido testar ambas. Por elegir, me quedaría con la clásica. Tiene ese toque herbal y clásico y fresco. La verdad es que también es un poquito amaderada. El fondo, bueno, sándalo y abatonca son dos notas clásicas en la perfumería en comparación con esta bueno, que tiene el fondo de vainilla, si os gusta algo más dulcecito un poquito y demás, ambarado y con almizcle, que sería esta de aquí. Eh, Comentaros que son dos grandes fragancias, bien ejecutadas y bien realizadas por menos de 10 euros, con lo cual interesa que la tengáis en cuenta para las chicas del canal. Ya dije que iba a hacer una reseña. Aquí está bueno, la primera reseña que hago y no va a ser la última tampoco porque, bueno, sí que me la he podido testar en piel y demás. Son fragancias que, a ver, tenéis que testarla vosotras porque yo no la voy a usar todos los días, evidentemente. Entonces sí que me la he echado un poco siempre en piel, como siempre hago habitualmente, nunca en papel y me parecen dos buenas fragancias y da gusto olerla en mujer. Entonces, pues os la recomiendo totalmente. Así que, es más, la he comprado yo para regalo, así que no os digo más. Por eso están más que testadas. Os dejo con estas dos fragancias, espero que os haya gustado el vídeo para chicas, para mujeres del canal. Esto es versátil totalmente, tiene versatilidad total. No tiene tampoco rango de edad, no la veo un rango de edad ni mucho menos, vamos, para nada. La botella, ya digo, es una botella es preciosa, vamos. Es raro que hoy en día en la perfumería por menos de 10 euros encuentres este tipo de fragancias. Y esa, tener en cuenta, son fragancias realizadas en España. Así que sí, distribuidas por Grupo Coty, pero realizadas en España. Así que bueno, pues os dejo, os dejo con este vídeo, con esta reseña, que espero que haya gustado y nada más. Darle al like y hasta la próxima reseña y no será la primera y la última que haga de mujer o de chica. Así a grosso modo iré realizando al menos cada mes alguna, quizás alguna reseña de mujer, ¿vale? Bueno, pues para que lo sepáis, chicas y mujeres del canal. Muchas gracias y hasta la próxima reseña.